Buenas noches, nos da gusto saludarles en este día lunes 6 de enero del año 2020. Estamos comenzando la semana. Para muchos este día ha sido ya un día regular de labores. Así es que bueno, estamos comenzando ya de lleno este nuevo año. Tenemos mucho que informarles en esta noche junto a Pamela Celaya. Así es, Manuel, buenas noches y qué gusto iniciar labores en compañía de ustedes. Buen provecho para aquellos que se informan, también cenando con nosotros. Y bueno, también tenemos noticias de los deportes y entretenimiento también. Tal como se esperaba, Manuel, muchos decían que Joaquín Phoenix iba a tener premios para este 2020 por su película del Joker. Más adelante les vamos a estar comentando acerca de los Globos de Oro. Así es, comenzamos con nuestros titulares en esta noche de lunes. Los diputados continúan evaluando cómo se deben integrar las reuniones de la comisión encargada de estudiar una nueva ley de pensiones. Existen al menos 14 propuestas a analizar. En la Asamblea Legislativa también solicitan auditar los préstamos que se han destinado a seguridad desde el año 2010. La solicitud nace luego que un diputado señaló irregularidades con un crédito aprobado en 2013. Se reprogramó la audiencia especial en el caso denominado saqueo público. La ex primera dama, Wanda Piñato, asistió a la diligencia. Conozca sus declaraciones. El ex ministro de la Defensa a juicio de cuentas por incumplimiento legal. El proceso está relacionado al préstamo de 1.5 millones de dólares que David Munguía Payés hizo al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada en el año 2018. En noticias internacionales abordaremos cómo la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán podría repercutir en Latinoamérica. Ámbitos como la economía e incluso células de grupos terroristas podrían poner en peligro la seguridad de la región. Vamos a comenzar el detalle de las informaciones hablando de un tema que es muy sensible, el tema de las pensiones. La última reforma se hizo en el año 2017 y en ese momento fue calificada como un parche que no solucionaba el problema del sistema previsional salvadoreño. Este año inicia precisamente en la Asamblea Legislativa hablando de este tema, pero los diputados todavía dicen que no tienen una fecha para comenzar a estudiar las diferentes propuestas que se han planteado sobre el tema. Ingmar Batres ha recogido sus declaraciones. En la primera sesión del año de la comisión ad hoc, donde se estudia una reforma a las pensiones, las discusiones no avanzan pese a que los diputados tienen que analizar 14 propuestas. Siguen poniéndose de acuerdo cómo deben ser estos encuentros para estudiar las iniciativas. Definitivamente lo primero que tenemos que hacer es conocer todas las propuestas, todas las expresiones que puedan existir sobre este tema y en eso estamos, en ver cómo calendarizamos para primero escuchar a todo mundo, hacer un dossier después de todas las propuestas para poder analizarlas y después ya entrar en el tema de escuchar opiniones sobre el conjunto de propuestas. Es bien difícil precisar quién es el universo de observadores que vamos a tener, si es que todo empleado, por muy joven que esté, es un potencial jubilado. Entonces debe haber un espacio abierto para que el que tenga intereses pueda llegar a darle seguimiento a estas exposiciones magistrales, como también a los debates que nosotros podamos sostener. En los próximos días, los legisladores recibirán un resumen de las 14 propuestas que hasta la fecha están esperando el análisis. El gobierno todavía no presenta su iniciativa. Propongo, presidente, que la próxima sesión el equipo técnico ya nos traiga el resumen de cuál es el estado actual de la situación de pensiones en el país. Y ahí van a opinar varios y en eso debemos de tener el espacio suficiente para que expongan, porque ese es el momento donde viene la superintendencia, el Banco Central, Hacienda, que son las entidades responsables de este tema, a explicarnos y cuáles son sus opiniones con relación a los expedientes que están siendo objeto de análisis. Los días martes será cuando los diputados sesionen. También una comisión técnica se formará para que estudien los cambios que se le podrían realizar al sistema previsional. Con imágenes de Ricardo Tobar, Ingmar Batres, Noticiero Hechos. Ahí teníamos el inicio de esta discusión sobre el tema pensiones.
Los legisladores decían, el gobierno es necesario que se pronuncie también sobre el tema. Esta mañana precisamente nosotros conversábamos con la comisionada de operaciones y gabinete del gobierno del presidente Nayib Bukele, Carolina Recinos, y ella decía que el gobierno va a hacer su propuesta en determinado momento, pero también descargaba que la responsabilidad de reformar el sistema previsional recae sobre los diputados. Decía, son ellos, como lo hicieron en 2017, quienes deberán tomar las decisiones en este problema, decía, en este contexto que El Salvador está enfrentando y que pues tiene a muchas familias también a la expectativa de lo que pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque sabemos que las pensiones que se están pagando en muchos casos no alcanzan a cubrir las necesidades básicas. Sin duda alguna, es un tema que se debe de estar tocando y bueno, vamos a continuar con el tema y tal como lo acaba de mencionar Manuel, la Asamblea Legislativa realizó en el 2017 una reforma al sistema previsional y a continuación le queremos mostrar algunos cambios que se realizaron y que aún siguen vigentes. Así es, ahí tenemos el listado de los movimientos que se hicieron en 2017. El ahorro pasó al 7.25, el patrono 7.75 y en total pues la cotización llegó al 15%. Se creó la cuenta de garantía solidaria del 5% para pensión vitalicia, es decir, cuando las personas terminaran los fondos que ahorraron a través del sistema de AFP, pues podían optar al sistema de pensión vitalicia. Las mujeres pues se mantienen su edad de jubilación en 55 años y los hombres en 60 años. Además se habló de una revisión de la reforma cada 5 años. Además dijo que se debe obtener un 25% de lo ahorrado después de 10 años. Es decir, usted podía hacer un préstamo de lo que ha cotizado para poder utilizarlo en diferentes proyectos. Además se habló de una revisión de la pensión mínima cada 3 años. Y la comisión de la AFP bajó al 1.9, del 2.2 bajó al 1.9%. Estas son algunas de las reformas que se hicieron en el año 2017, pero como se dijo en aquel momento, se menciona también hoy que es necesario que se haga una nueva reforma y es justo de lo que los diputados han comenzado pues en este 2020 a dialogar y a conversar. Definitivamente que vamos a estar al pendiente de ese debate para traerles a ustedes todos los pormenores de lo que vaya ocurriendo con el tema pensiones. Además, les queremos contar que este lunes regresó a sus labores precisamente la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, la cual en los próximos días va a discutir la suscripción de un préstamo por 109 millones de dólares para el Plan Control Territorial. Pero esto no es todo. Además van a solicitar una auditoría de los préstamos que se han otorgado para seguridad pública en los últimos 10 años. La Comisión de Hacienda iniciará la discusión de un préstamo por 109 millones de dólares para financiar la fase 3 del Plan Control Territorial y posibilitar la modernización de las instituciones de seguridad. En el análisis será necesaria la presencia del titular de Hacienda y de la jefa del gabinete de gobierno. Cuando uno revisa el expediente prácticamente no hay ninguna información más allá que el contrato del BESIE. Ni siquiera se puede especificar a partir de este contrato hacia qué va dirigido, cuáles son los resultados, cuáles son las apuestas estratégicas que tiene este proyecto. Hay que ver cuál es el enfoque de este nuevo préstamo de 109 millones de dólares, porque no debemos de olvidar jamás que estamos en un año eminentemente preelectoral. Este préstamo se agrega a los 91 millones de dólares aprobados en el mes de diciembre y que sumarían un total de 200 millones de dólares en créditos con el Banco Centroamericano de Integración Económica para 2 de las 7 fases del Plan Control Territorial. Los parlamentarios además han solicitado una auditoría de los préstamos para seguridad que se le han otorgado al Ejecutivo desde el 2010, luego de que el diputado Guadalupe Vázquez señalara que en 2013 se aprobó un préstamo por 71 millones de dólares con el BESIE, el cual serviría para un nuevo penal en Morazán, el cual aún no se ha construido, y también para la compra de brazaletes electrónicos. A esta altura no se encuentra el penal de ningún lado de Morazán. Pero ¿cuánto tiempo tenemos? 6 años. Y no encontramos el penal nuevo en San Francisco Gotera. Por eso creo que la comisión ha reaccionado y solicitar el informe a los ministerios que han hecho con tanto dinero que se ha aprobado y no vemos lo que se ha ejecutado. Iba una cantidad para compra de brazaletes, que es otra de las grandes deudas. Se han pedido millones y millones de dólares para la compra de brazaletes. Se compraron unos que no sirvieron y entonces es necesario ver cómo se está gastando el dinero, pues.
Solo para el centro penitenciario de Morazán se habían destinado 33 millones de dólares y según el plan de fortalecimiento del sistema penitenciario en el gobierno de Mauricio Funes, los fondos además servirían para la finalización del centro penal de Izalco fase 2 y la construcción de 3 granjas penitenciarias. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y a continuación le detallamos cómo se distribuían los fondos solicitados por el gobierno para continuar impulsando el plan de control territorial. 46.9 millones se destinarán a movilidad estratégica, como estamos viendo en pantalla, 25.9 millones de dólares en infraestructura y videovigilancia, 17.4 millones en equipo táctico, 12.9 millones para equipo médico, 3.3 millones en administración, supervisión y auditoría y los restantes 2.6 millones de dólares serán invertidos en infraestructura y mobiliario médico. También les contamos que el estudio de las reformas a la ley transitoria para la entrega de la compensación económica de las tarifas del transporte colectivo de pasajeros pues serán estudiadas en el seno de la Comisión de Obras Públicas. El expediente se encontraba en la Comisión de Hacienda luego de que en la última plenaria de 2019 se aprobó una prórroga para la entrega del subsidio hasta el 30 de junio de este año, de este 2020. Para dar el subsidio había que ponerle condiciones. La Junta Directiva tomó a bien mandarlo a la Comisión de Hacienda porque era la que tenía la potestad de prorrogar el subsidio. Sin embargo, esta reforma para nosotros era necesario y regresó a la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto. Pero para hablar de reformas de transporte ya no le corresponde a la Comisión de Hacienda. Respecto al tema, el diputado David Reyes presentará mañana un aviso a la Fiscalía General de la República por estafa al Estado salvadoreño de parte de algunos empresarios del transporte público de pasajeros por cobrar subsidios sin ofrecer el servicio de movilidad a la población. Pero vamos a hablar de un tema que se ha convertido en una novela. La Asamblea Legislativa continúa generando polémica el caso del joven Andy Lobos. Decíamos, una novela. La Asamblea Legislativa podría someter a votación si el decreto donde se declaró a Enot Rubio, distinguido ciudadano de El Salvador, en 2013, es derogado. Mario Tenorio, del partido Gana, fue quien presentó esta iniciativa tras la polémica que envuelve al presidente del comité El Piche y al joven músico Andy Lobos. A fin de que le sea retirada la distinción honorífica de distinguido ciudadano salvadoreño que se le otorgó en el mes de septiembre del año 2013 al señor Enot Rubio. Voy a promover esta iniciativa que sería por primera vez en la historia de este órgano del Estado, si al final esto pasa y si esto cuenta con el apoyo y con el respaldo de los diferentes diputados de los grupos parlamentarios, que se le retire una distinción honorífica. Bien, ahí tenemos las declaraciones de Mario Tenorio, pero si se hace en este caso, también se debería revisar otros casos en el que se ha declarado a ciudadanos, hijos meritísimos de El Salvador, y que también pues, se han visto en problemas. Les queremos contar algo más que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa. Ahí el Partido Arena presentó una iniciativa donde se establece que las personas solteras puedan incluir a otra en la cobertura del Seguro Social. Pese a que se tiene la iniciativa, no se determinó cuántas personas están en esa condición ni de dónde saldría un financiamiento para que el Seguro Social pueda extender su capacidad para estas personas que podrían ser incluidas a su sistema. Compromiso de dialogar con la dirección del Seguro Social y con las personas, con las instituciones que estén relacionadas a cómo poder dotar de recursos al Seguro Social, porque también sabemos que nunca el sistema va a estar listo para dar cambios, pero sin embargo con esta... Una perspectiva de ver en cuánto tiempo podía hacerse factible, porque podríamos presentar esa propuesta, legislar y obviamente darle un tiempo prudencial al Seguro Social para que obviamente puedan prepararse con los medicamentos y todo lo necesario para...
Y en más temas, le comentamos que la Sala de lo Constitucional podría emitir una resolución definitiva en los primeros 3 meses de este año sobre la aprobación del matrimonio igualitario. En agosto del año pasado, la Corte Suprema de Justicia admitió 2 recursos en contra del Código de Familia sobre las uniones entre personas del mismo sexo. Sobre la posibilidad, grupos conservadores han manifestado su descontento, incluso buscando una reforma constitucional para que la unión sea solamente entre un hombre y una mujer. También tenemos otras cosas que han ocurrido en la Asamblea Legislativa. Luego de un largo análisis, los diputados ya tienen listo un dictamen sobre la ley para ver el tema del desplazamiento forzado. ¿Qué contiene esta normativa? A continuación le explicamos. La violencia en el país deja miles de desplazados. Una investigación de la Agencia de la ONU para los Refugiados revela que en el 1,1% de las familias residentes a finales de 2016, al menos uno de sus integrantes se vio obligado a cambiar su lugar de residencia habitual dentro de El Salvador entre 2006 y 2016, como resultado o para evitar los efectos de hechos de violencia. El 13 de enero se cumpliría un año de desobediencia por parte de la Asamblea en crear una ley que protege a estas personas. Los diputados por unanimidad aprobaron dentro de la Comisión de Legislación la ley del desplazamiento forzado. El Ministerio de Justicia será el encargado de estar frente a esta problemática. Estamos en un tiempo fuera de lo que ya nos había propuesto la Sala de lo Constitucional. Me agradó mucho que se aprobara también una propuesta del Ejecutivo. Hay varios elementos importantes, como la creación del sistema, con un enfoque de derechos humanos, no un enfoque penal, que eso es lo más importante. Por eso nosotros estuvimos luchando un poco con el tema de que estuviera la Procuraduría, de que estuviera la unidad técnica. Uno de los puntos de inflexión era el financiamiento. Pese a que la ley podría entrar en vigencia, el dinero para que se aplique lo estipulado en el decreto no existe. De momento se podría financiar con préstamos o recortes de otras instancias estatales. En ese apartado se retomó parte de la propuesta gubernamental. Hasta ahora conocimos que el gobierno envió 2 artículos sobre el tema financiero. No podíamos aprobar una ley sin financiamiento. Ahora que el gobierno dice de que va a haber partidas presupuestarias para poder garantizar el funcionamiento de estas instituciones, lo hemos aprobado. Tendrá que entrar en vigencia pues de manera inmediata, pero tendrán la oportunidad de desarrollar su estructura orgánica, identificar la situación relativa a algunas comunidades que han sufrido desplazamiento y podría hacerse a través de un refuerzo presupuestario. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no figura en la comisión que trabajará en la problemática. Creemos que va a ser mucho más eficiente la aplicación de la ley con la posición que va a tener en este momento siempre la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. No fue una decisión de excluirla nada más por excluir, sino que considerando las circunstancias del funcionamiento mismo y de las facultades que esta institución del Estado tiene. Durante la primera plenaria de 2020 se podría aprobar la ley y se necesitan 43 votos. El Ejecutivo tiene la última palabra, quien deberá sancionar, observar o vetar el decreto. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y el expediente transitorio de la Ley Especial para regular beneficios y prestaciones de los veteranos de guerra, que le da vigencia a su junta directiva, venció este 6 de enero, es decir, este lunes, y los diputados deberán trabajar en un nuevo expediente a partir de la solicitud de prórroga que interpongan en los próximos días los excombatientes. La presentada el año anterior no logró el consenso suficiente en la Asamblea. Vamos con más noticias en el siguiente resumen.
Durante su visita a la colonia San José 2 de Soyapango, funcionarios anunciaron la construcción de un cubo, que es un moderno edificio multifuncional para ayudar a la población. En la actividad también hubo música, payasos, piñatas, entrega de regalos, juegos para niños y deportes. Los habitantes también tuvieron la oportunidad para conversar con los funcionarios y plantear algunas peticiones. José Melvin Hueso y Edenilson Martínez, de 26 años, resultaron lesionados en un accidente de tránsito que se registró sobre el Paseo General Escalón en San Salvador. Según testigos, un giro prohibido realizado por uno de los motociclistas fue el causante del percance vial. El paso vehicular fue restringido en 2 carriles, uno en dirección al Redondel Maferrer y el otro al Divino Salvador del Mundo, mientras las autoridades de la División de Tránsito Terrestre inspeccionaron la zona. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial. 2 personas que habitan en un cuarto que servía como bodega en la final de la Primera Avenida Sur y Calle Modelo resultaron con quemaduras de primer grado tras incendiarse su lugar de habitación, mientras que otras 15 personas más fueron evacuadas. La hipótesis del cuerpo de bomberos es que los residentes del cuarto dejaron una cocina eléctrica encendida. Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales. El Ministerio de Medio Ambiente ya se prepara para evitar incendios forestales en áreas naturales protegidas, fortaleciendo las capacidades de equipos técnicos y guardar recursos en la prevención y respuesta ágil y oportuna ante la ocurrencia de estos eventos, y pone en marcha el protocolo de monitoreo y atención de incendios forestales. Se dota de equipo especializado a las áreas naturales protegidas más vulnerables a la ocurrencia de incendios forestales y se establecen brechas cortafuego en puntos críticos. En El Salvador, el 99% de los incendios son provocados por humanos. Del periodo comprendido del 21 de diciembre del 2019 al 2 de enero de 2020, se registró un total de 477.925 movimientos migratorios por las distintas fronteras del país. 239.151 fueron de ingreso y 238.774 de salida. El flujo migratorio del año 2019 cerró con un crecimiento del 5% respecto al año 2018, con un total de 9.981.976 movimientos de nacionales y extranjeros que cruzaron por fronteras terrestres, aéreas y marítimas. Solo durante el mes de diciembre se rebasó el 1.000.000 de usuarios atendidos. Y cuando son las 8 de la noche con 22 minutos, queremos aprovechar un momento para saludar a las personas que están con nosotros a través de nuestra transmisión en la red social Facebook. Gracias por su sintonía. Así es, gracias. Acá tenemos, aparte de nuestros fans destacados, también a Lico Castillo, buenas noches. También a Oliver Fonseca desde Estados Unidos está viendo nuestra transmisión en vivo. Más de 1.625 personas en este momento nos están acompañando. También saludos para Tony Flores, Gilbert Siliesar, María Elena Porras, Mauro Maldonado, Josué Velázquez, Ismael Sorto Romero, Jorge Blanco, Juana Trigueros. Son muchísimos los que nos acompañan a través de noticieros Hechos Más. Y bueno, es esta invitación también para ustedes que nos ven a través de la señal de Canal 12, que de cualquier forma siempre pueden estar informados en las redes sociales. Así es, vamos a ir a una pausa. Ya regresamos con más de Hechos en este 6 de enero. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más hechos. Vamos a hablar ahora de temas de carácter judicial. ¿Qué es lo que está pasando en los tribunales? Este día, la audiencia especial para conocer declaraciones anticipadas de un testigo criteriado en el caso conocido como saqueo público fue reprogramada por el juez séptimo de instrucción para este martes, mientras que un abogado reveló el nombre del testigo, en este caso criteriado. Para este lunes estaba prevista la audiencia especial en el Juzgado Séptimo de Instrucción para conocer, a petición de la Fiscalía, las declaraciones anticipadas de un testigo criteriado en el caso denominado saqueo público, donde acusan al expresidente Mauricio Funes y varios de sus funcionarios y familiares por actos de corrupción de más de $300 millones. La diligencia consiste en una declaración anticipada, que no es otra cosa más que la deposición de un testigo antes de la vista pública, lo cual no significa que estando disponible llegado el momento de la etapa de juicio, él se haga presente y vuelva a declarar. Sin embargo, la audiencia fue reprogramada para este martes. Abogados de algunos de los imputados creen que es una estrategia de la Fiscalía y que no esperan mayores pruebas del testigo criteriado.
La audiencia consiste en un anticipo de prueba, es decir, una declaración anticipada del testigo Jorge Hernández, a quien lo han citado aparentemente para este día, para que recibirle su declaración. Él va a declarar sobre los hechos. ¿Qué expectativas tienen ustedes? Pues nosotros siempre lo hemos sostenido, que la realización de esta diligencia simplemente es una maniobra de la Fiscalía ante la falta de prueba para fundamentar la acusación en contra de la doctora Wanda, y pues estamos positivos de que todo va a salir bien en esta audiencia. La ex primera dama Wanda Piñato y ex directora de Inclusión Social se presentó a la audiencia. Asegura que es inocente de las acusaciones. Estar libre y regresar a trabajar por las mujeres del Salvador. Y quiero aprovechar para agradecer a todos los hombres y mujeres del Salvador que me ayudaron a mi sobrevivencia hasta ahora, ¿verdad? Me apoyando y me acompañando. Muchas gracias. Claro que sí, ninguna duda. Si fuera yo culpable, hubiera abandonado El Salvador, sería la primera. En el caso denominado saqueo público se investigan unas 30 personas, entre ellos al expresidente Mauricio Funes, como principal responsable de la red de corrupción, según la Fiscalía. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Luis Alberto López. Y el ex embajador de El Salvador en Honduras, Sigifredo Ochoa Pérez, se presentó al Juzgado Segundo de Paz de San Salvador para conocer la acusación en su contra por el delito de peculado. La Fiscalía General de la República lo acusa de apropiarse de $41.040 de dinero público mientras fungió como representante diplomático en Honduras entre los años 2005 y 2009. La audiencia inicial se programó para el próximo miércoles en el Juzgado Segundo de Paz. El coronel retirado y exdiputado no quiso dar declaraciones a la prensa sobre el proceso judicial que se está desarrollando en su contra. Tenemos que, en este momento han intimado al coronel, tenemos que leer la documentación y una vez que ya tengamos claro la imputación, entonces podemos dar las declaraciones respectivas. Ya, pero en términos generales, ¿consideran de que no hay mayor sustento? Bueno, lo que queremos es que se respete de la legalidad en el país y eso vamos a trabajar para leer esto primero. ¿Reiterar la inocencia de él? Sí, por supuesto que sí. Y en más temas, hoy se conoció que el exministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés, irá a juicio de cuentas por un préstamo de $1.5 millones que hizo al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada en el año 2018. Nelson Quinteros nos cuenta más. Por incumplimiento legal en concepto de un préstamo de $1.5 millones al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, el exministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés, irá a juicio de cuentas. Así lo afirmó la presidenta de la Corte de Cuentas de la República, Carmen Elena Rivas. Vemos que de acuerdo al principio de legalidad se le va a juzgar por la actuación que él le hizo en el momento en que fue funcionario y de igual manera debe de dársele y garantizársele su derecho de audiencia, de defensa. Él va a tener toda la potestad legal para hacer la aprobación, debe de pedir cualquier información, pedir las copias certificadas al Ministerio de Defensa para que las pueda presentar en el respectivo juicio de cuentas como prueba de descargo al hecho que se le está estableciendo como observación de auditoría. El ex funcionario David Munguía Payés solicitó el préstamo en diciembre de 2018, justificando ante el ente contralor que dicha cartera de Estado no tenía fondos para pagar sueldos de los elementos de la Fuerza Armada y que le propuso al expresidente de la República, Salvador Sánchez Serén, y al actual ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, prestarle al ITFA y que en su momento ambos avalaron la propuesta, pero Nelson Fuentes niega tales afirmaciones. No he autorizado nada, es decir, no he autorizado nada, ningún movimiento, digamos, en el ramo de defensa. No me compete a mí autorizar nada y no tengo conocimiento real sobre el informe de la Corte de Cuentas. O sea, me consulta dos temas, ¿verdad? El primero es mi posición, no tengo conocimiento del informe y este ministro de Hacienda no ha autorizado nada. Ni en palabras ni por escrito este ministro de Hacienda ha autorizado nada. Sin embargo, todo se conocerá en el juicio de cuentas que se realizará a partir de la notificación de la parte afectada y se lleve el informe de la auditoría a la Cámara respectiva. Se desconoce si el préstamo fue cancelado, según la funcionaria.
vez ingrese el informe a la Cámara respectiva, va a tener un tiempo de 2 años para poder estar diligenciado, ¿verdad? En ese sentido se le va a poder garantizar y él establecer, va a tener la oportunidad de probar, ¿verdad? En un momento determinado, aportar las pruebas que sean suficientes para dilucidar y desvanecer el hecho observado, o caso contrario también mantenerse la observación y establecerse la responsabilidad administrativa correspondiente. De acuerdo a las autoridades del ente Contralor, el exministro de la Defensa Nacional violó el artículo 225 de la Constitución de la República y el artículo 43 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, pues la solicitud de un préstamo siempre debe ser avalado en Asamblea Legislativa. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. También le comentamos que el procurador para la defensa de derechos humanos, José Apolonio Tovar, brindó su postura respecto a la eliminación de plazas por el actual gobierno. La figura de la suspensión de plazas es una facultad de la Presidencia de la República para modificar su estructura organizativa. Aunque no está prohibida, se debe seguir un proceso ordenado. Pero la supresión de plazas, la figura de supresión de plazas, debe tener como antecedente el diseño o el ejercicio o el desarrollo de un estudio técnico financiero que justifique que la plaza que se pretende suprimir ya no es necesaria para la prestación del servicio a que la institución está obligada. Que se le garantice al trabajador o trabajadora el ejercicio de su derecho de defensa o de audiencia y que se le acredite que cometió una falta para ser cesado en su cargo, hay violación a derechos humanos. La Procuraduría a la fecha ha recibido 1.047 denuncias provenientes de al menos 25 dependencias del gobierno. Según nuestros registros, reitero, puede que el número que estoy mencionando no sea el que esté acorde a lo que ocurrió o lo que ha ocurrido, pero estos son los registros nuestros. Seguramente habrá personas que no han venido a denunciar y por eso otras personas que han aceptado algún tipo de arreglo. Pero los registros nuestros, eso es lo que nos expone, teniendo un total de 1.285 personas afectadas. Para los afectados, la mayoría de las plazas no eran temporales, sino permanentes, con lo cual los titulares de las diferentes dependencias estarían generando violaciones a los derechos humanos. Hay muchos compañeros y compañeras que tienen de 15 a 25 años de servicio en el Estado y no se ha revisado que ellos tienen una carrera administrativa. Para eso la ley del servicio civil también establece los procedimientos que deben emplearse para el proceso de despido o destitución de un trabajador. Que garanticen a todas y a todas las personas el libre y eficaz ejercicio del derecho de audiencia y defensa. Y si alguna persona, empleado o empleada, ha infringido las obligaciones que legalmente le corresponden, siendo en el ejercicio de sus funciones, le sigan el proceso respectivo para que puedan ser cesados en sus cargos. La arbitrariedad, el revanchismo, el enojo, perdonen la expresión, los chambres, esas no son razones legales para cesar en el cargo a trabajadores y trabajadoras. El procurador dice que no se necesitan más leyes, que la Constitución de la República ya estableció los mecanismos a seguir cuando los funcionarios llegan a sus cargos y cortan o cesan empleados, y el no respetarlos ya es una ilegalidad. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro. ¿Sabe usted? El ministro de Agricultura y Ganadería presentó una acusación y lo hizo en la alcaldía de San Luis La Herradura, en el departamento de La Paz. Esta acusación la hizo contra agresores de perros en un rancho de la Costa del Sol. A continuación le contamos más. A finales de diciembre, en redes sociales circuló un video donde los supuestos encargados de cuidar un rancho de playa ahorcaban a un perro. El ministro de Agricultura, Pablo Alniker, llegó hasta la alcaldía de San Luis La Herradura para interponer una acusación contra lo que constituye una clara muestra de maltrato animal. Instrucciones que tengo del presidente de la República, Nayib Bukele, en lo que se refiere a la protección de animales. Y es por eso que estamos esta mañana acá haciendo la denuncia con el comisionado, en mi persona, y la parte jurídica del MAG. Para el titular se debería poner la mayor sanción posible, que equivale a 4 salarios mínimos, es decir, $1.200. Individualización de 2 personas principalmente y una tercera que también se menciona. Entonces,
Ya el expediente por parte de la investigación está por nuestra parte concluido. A partir de este día queda el proceso en la alcaldía. Detalló que se habilitará un número telefónico para denunciar cualquier tipo de abuso animal. Además, que se ejecutará un programa para rescatar animales en peligro. Pero este número es a nivel nacional. Entonces vamos a estar pendientes y cualquiera va a poder poner su denuncia en ese número. Ya se está preparando el número. Va a ser un número donde se dé un abuso animal, lo vamos a ir a comprobar, porque también se da muchas veces también que la gente en las redes sociales pues puede tener un problema con el vecino y lo denuncia y no puede ser verdad. Nosotros queremos también actuar sobre la verdad, sobre hechos reales, invertir en equipamiento, en infraestructura. Por ejemplo, en este momento yo estoy preparando las perreras que están en el MAC, que ya se encuentran en el Matasano, las están desinfectando, lijando, pintando, que más adelante vamos a anunciar los usos que les vamos a dar a esas perreras, ¿verdad? Este es un previo para lo que viene. En el plan Cucatlán se tiene una gran inversión en esta área, pero nosotros vamos a empezar a actuar ya para que los perros y los animales estén protegidos. Entonces vamos a hacer una prefase, ya después verán ustedes una fase que el presidente va a anunciar, que va a ser mucho más grande, con más recursos. Agregó que se prepara una documentación para llevarla a la Asamblea Legislativa, con el fin de elevar las sanciones para los agresores y promover el bienestar de las mascotas. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro. Vamos a cambiar de tema y les comentamos que la comisionada presidencial Carolina Recinos habló de las proyecciones en materia económica que tiene el país para este 2020. Entre las apuestas está la reactivación del puerto de la Unión y otras estrategias que serán anunciadas esta semana. Un puerto que no se habilitó, un puerto que tiene tantas potencialidades sin darle nada a la población. No, mira, el puerto de la Unión va a ser rehabilitado, el puerto de la Unión va a funcionar. Y se ha estado trabajando con YAICA, ya se va a dar a conocer todos los detalles. Acajutla ha incrementado realmente su movimiento de contenedores. Hace unos días el presidente de CEPA daba a conocer cuánto se había incrementado, cuánto se había elevado en 6 meses de trabajo en toda la parte logística. Y esos datos los vamos a ver en el gabinete económico, los vamos a ver el viernes y vamos a dar a conocer con exactitud todo realmente lo que se está trabajando y lo que se está incrementando. Ahí tenemos las declaraciones de la comisionada presidencial de Operaciones y Gabinete del presidente Nayib Bukele, que estuvo con nosotros esta mañana en Hechos AM. Y las obras de mitigación en la cárcava de la colonia Santa Lucía ya pues reflejan un avance del 40%. Ernesto Cornejo estuvo en el lugar y ha recogido datos de lo que ahí está ocurriendo. Luego de finalizar el desvío de las aguas residuales que erosionaban la cárcava en la colonia Santa Lucía de Ilopango, los empleados de obras públicas han iniciado con la recuperación de los niveles de terreno. De acuerdo a los técnicos, por ahora se encuentran realizando la terracería, construcción de bermas y muros. Están realizando lo que son las obras de mitigación, ¿verdad? Para que no se erosione lo que es nuevamente lo que es la cárcava, tratar de reducir al máximo, se podría decir, ¿verdad? Dejar de la misma manera la cual estaba la colonia, pero ya con un mantenimiento preventivo, ¿verdad? Y no haciendo de que se vuelva a erosionar nuevamente lo que es la tierra, ¿verdad? Los trabajos en la cárcava se mantienen durante las 24 horas para acelerar la obra. De acuerdo a las autoridades, ya presenta un avance del 40%. Están trabajando lo que son 2 palas mecánicas. Están trabajando 2 tractores, una retroexcavadora y 2 volquetas. Se está tratando de optimizar los recursos, ¿verdad? Tratando de que la maquinaria trabaje a un modelo más eficiente, más productivo y pues en tiempos posteriores pues se puede lo que es insertar mayor maquinaria para aumentar la obra, ¿verdad? Por su parte, los habitantes afectados continúan recibiendo el apoyo de instituciones como el Fondo Social para la Vivienda, para el alquiler de casas, mientras se resuelve esta situación. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Muy bien, y otro tema del cual estamos muy pendientes es el clima. Vamos a conocer cómo estará en lo que resta de la noche y la madrugada y nos vamos a enlazar hasta el centro de monitoreo del Ministerio de Medio Ambiente con Napoleón Galdames. Adelante.
Sí, buenas noches. Efectivamente, este es el pronóstico del tiempo ya para lo que resta de este día. Esperamos continuar con estos vientos norte débiles. Esperamos que las velocidades oscilen entre los 10 y 20 kilómetros por hora. Algunas ráfagas ocasionales alcanzarán hasta los 40 kilómetros por hora, pero siempre más sensible en zonas altas y montañosas del país. Vamos a continuar con un ambiente bastante fresco y hacia ya bien entrada noche y madrugada, sí, temperaturas disminuidas, ya que estamos esperando que en valles interiores, San Salvador, estén entre los 16 y 18 grados Celsius y en zonas altas y montañosas andarán entre los 8 y 10 grados Celsius. Así que para esta noche, abrigarse bien, en especial a niños y adultos mayores. Vamos a hablar de otro tema de muchísima actualidad y es la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán, que podría despertar incluso células terroristas más allá de Medio Oriente. Esto según expertos en seguridad, una situación que debería poner en alerta al gobierno de Estados Unidos. Atendiendo también la presencia activa de grupos como Hezbollah en Latinoamérica. El ataque de Estados Unidos en Bagdad, que derivó en la muerte del alto jefe militar iraní Qasem Soleimani, fue la respuesta del gobierno estadounidense a las provocaciones de Irán, según Joseph Fumire, experto en seguridad. Pero las amenazas del gobierno iraní a partir del ataque estadounidense no deberían tomarse a la ligera, según el analista. Yo creo que esas amenazas son serias, lo tenemos que tomar serio. Tiene una presencia global, hasta incluso aquí dentro de Estados Unidos, y tenemos que estar alerta. Sin embargo, también yo creo que lo más probable, la reacción inmediata de Irán va a ser en el propio Medio Oriente. No obstante, no se puede desconocer la presencia iraní más allá de su territorio y de países vecinos, afirma el experto, al tiempo de señalar que era precisamente Soleimani quien coordinaba las acciones con células terroristas, cuya presencia llega incluso hasta América Latina. Estados Unidos está muy preparado para la respuesta iraní en el Medio Oriente, pero no estamos tan preparados para la amenaza iraní fuera del Medio Oriente. Y eso principalmente que nos afecta sería dentro de Estados Unidos, tanto como en América Latina. El gobierno en disputa de Venezuela es uno de los aliados iraníes en la región, según Mire, donde más allá de una presencia activa de células de Hezbollah, ese gobierno podría proveer el soporte logístico y la cobertura para las acciones provocadoras en contra de Estados Unidos. Por su parte, desde el gobierno en disputa de Venezuela, condenaron el reciente ataque estadounidense que resultó en la muerte de Qasem Soleimani. Belén Mora, Voz de América, Washington. Vamos a continuar con el tema y les comentamos que una multitud llenó las calles de Teherán hoy lunes para rendir homenaje al general Qasem Soleimani. Recordemos que este era el comandante más admirado en Irán y que murió en un ataque estadounidense cuando se encontraba en Irak. Una enorme multitud tomó las calles de Teherán el lunes para rendir homenaje al general Qasem Soleimani, muerto en un ataque de Estados Unidos en Irak. La muchedumbre se congregó en la Universidad de Teherán, donde el líder supremo, el Ayatollah Ali Khamenei, rezó por el comandante más admirado de Irán. La televisión estatal habló de varios millones de personas en la calle y anunció una resurrección sin precedentes de la capital iraní. Soleimani, que era jefe de la fuerza Al-Quds de los Guardianes de la Revolución, fue asesinado el viernes en un ataque con dron cerca del aeropuerto de Bagdad. Su muerte provocó un recrudecimiento de las tensiones entre Teherán y Washington y la promesa de Irán de una dura venganza. Aunque la comunidad internacional ha hecho numerosos llamados a la desescalada, la prudencia o la moderación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró el domingo que si Irán hace algo, habrá grandes represalias. En este contexto, Irán anunció el domingo su quinta y última fase de su plan de reducción de compromisos en materia nuclear. Este plan es una respuesta a la retirada unilateral de Estados Unidos en mayo de 2018 del Acuerdo Internacional sobre el Programa Nuclear firmado en 2015 y al restablecimiento de las sanciones económicas contra Teherán. Y a partir de todo este contexto internacional surgen las siguientes interrogantes. Lo sucedido entre Estados Unidos e Irak, ¿será realmente el inicio de la Tercera Guerra Mundial? De ser así, ¿cuáles serían las repercusiones en países como El Salvador? Vamos a revisar más a profundidad este tema en nuestra sección Los Hechos como Son.
A nivel mundial existen acuerdos que facilitan el comercio internacional. Los sucesos que ocurren en Oriente Medio bien podrían repercutir en el país. ¿De qué manera? Veamos. El estrecho de Hormuz está ubicado entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán y es el canal más importante para el envío internacional de petróleo proveniente de los principales países productores de la región, como por ejemplo Arabia Saudita, Irak y Kuwait. Por ahí salen los buques que se dirigen a los mercados sedientos de petróleo. Esta es una zona protegida por Irán, quienes desde hace meses amenazan con bloquear el paso por el estrecho. De hecho, hasta se han instalado minas acuáticas para detonar en caso sea necesario. A tan solo unas horas de que el dron del Pentágono mató a Qasem Soleimani, pilar del cuerpo militar iraní, en el aeropuerto de Bagdad, el crudo tuvo su alza mayor internacional. Los salvadoreños no podemos decir que es una realidad que sucede en el otro lado del mundo y que qué nos importa a nosotros. Pues sí, nos debe interesar y nos importa porque El Salvador, todo el hidrocarburo que utiliza, llámele gasolina, diésel, búnker, el que usted quiera llamar, es importado. El barril del petróleo subieron. Ya están en $70, puede ser que suban a 80. Es muy difícil, bastante prematuro saber qué va a pasar, porque los iraníes lo que han dicho es que van a organizar una venganza severa. ¿Qué va a significar eso? Pues no sabemos. Si planteáramos una desestabilización económica más profunda, podría rebotar como inestabilidad política y social en El Salvador. Existe la posibilidad de que la crisis, como las vividas en Sudamérica, detonen en accionares de ambos países para empujar bandos como lo que sucedió en Irak. Como país del Triángulo Norte, El Salvador tiene una relación cercana con Estados Unidos, pero también hay acercamientos y acuerdos importantes con países asiáticos como China, Japón y Qatar. Lo que uno puede hacer es ser un observador muy cercano de lo que está sucediendo. Desear que el mundo viva en paz, evitar que se generen conflictos con cualquier motivación, es decir, es muy constante en la política norteamericana que cercana a una elección de presidentes en Estados Unidos se produzcan este tipo de eventos. Estados Unidos es señalado por cobrar con altos intereses, pero El Salvador aún desconoce mucho sobre los intereses chinos. ¿Qué tanto sabemos de política exterior, economía mundial, enfrentamientos armados y luchas sociales? Retrocedamos a la guerra civil en el país y recordemos quiénes apoyaron a quién. Aparentemente los dos bandos que promovieron el enfrentamiento armado ya perdieron credibilidad entre la mayoría de salvadoreños. Pero ahora, ¿cuál sería la postura de la ciudadanía? Ni uno de los dos, queda nulo El Salvador ahí, no tiene nada que ver en eso él. Pues tendría que apoyar al que nos está apoyando en este momento a nosotros, que sería Estados Unidos. El Salvador no se tiene que meter en el conflicto, porque pues es muy aparte y nosotros pues estamos bien así. Cabe mencionar que El Salvador también tiene acuerdos con la región latinoamericana. Algunos países han sido claros al decir que se apartarán del conflicto de poderes y serían solamente espectadores. Pero El Salvador ya envió un contingente hacia Irak entre los años 2003 y 2009. Salieron de nuestras fronteras contingentes para apoyar a Estados Unidos. En ese entonces al menos 5 soldados cuscatlecos murieron y varios resultaron heridos en combate. Para que ocurran los escenarios antes descritos, aún deben suceder muchos acontecimientos a nivel mundial. Sin embargo, expertos advierten de una posible migración masiva. Las opciones serían escasas. El tema migratorio va a volver a estar en el centro de la política doméstica de los Estados Unidos, en la agenda de las elecciones, como lo usó Trump con lo del muro, con el hecho de buscar detener la inmigración centroamericana. Así que eso no nos extrañe que con el tema del conflicto Estados Unidos-Irán o sin ese conflicto, el tema migratorio va a ser un tema de la campaña electoral de noviembre del presente año. Estar al tanto de lo que sucede a nivel internacional nos podría servir como señales de advertencia. Muchas de las noticias se viralizan en redes sociales, aunque sin contexto. Acá les mostramos una serie de posibilidades que pondrían en peligro la estabilidad del país, aún sin involucrarse de lleno en un enfrentamiento armado. Aún falta conocer cuál es la historia de rivalidad entre Estados Unidos y otras grandes potencias mundiales y cuál sería el panorama político de llegar a ocurrir una guerra. De esto les hablaremos a lo largo de la semana en Los Hechos como Son.
Gracias, Antonio, por nuestra sección Los Hechos Como Son. Muy bien, y como muchos sabemos, durante el fin de semana este tema también fue tendencia y nosotros nos unimos con preguntas para que usted también pues pueda comunicarse con nosotros y pueda opinar a través de las redes sociales de Noticiero Hechos. Vamos a comenzar con nuestro Twitter y estamos como @Noticiero Hechos, y la pregunta era la siguiente: ¿las tensiones entre Estados Unidos e Irán le hacen temer a usted una nueva guerra? Pues las respuestas fueron las siguientes. De parte de @Geriátrico20 dice: habrá una invasión de Estados Unidos a Irán con la aprobación de Rusia. Ambos, como siempre, se repartirán el botín petrolero, que es la verdadera razón de todo esto. Acá no hay más que el deseo de apropiarse de la riqueza de otro país. También saludos para Irving Paolo Humansor, dice que en la Primera y Segunda Guerra Mundial no existían estructuras jurídicas a nivel internacional para consolidar la paz en tiempos de guerra, y desde 1948 existen mecanismos para que esos sucesos se eviten, así que no debe de ser una preocupación. También a través de nuestro Facebook ustedes opinaron. Saludos para Salvatore Menéndez. Él comentó: Estados Unidos siempre busca un motivo por el cual justificar sus intereses económicos. En el caso de Trump, se aprovecha de su condición de presidente para sus intereses personales. Realmente, como países dependientes, nos afectaría grandemente una posible guerra. Saludos para Sara Isabel Pérez también, que nos comentó a través de nuestro Facebook. Dice: las guerras directas e indirectamente son negativas porque mueren inocentes que luchan por intereses de otros en el afán de lograr más poder. Además, la economía mundial se ve afectada. Saludos para nuestro fan destacado Germán Cruz. Ahí está su opinión en pantalla, y él comentó que el problema no sería que se dé una guerra, es el precio del barril de petróleo que sube y afecta la economía a nivel mundial, algo que muchos en el país no entenderían los efectos de esto y que nos afectarían la economía. Le pedirán o dirán: señor presidente, bájele el combustible, algo imposible al darse una guerra o un incremento al precio del barril del petróleo. Eso es lo que usted opina a través de nuestras redes sociales, y recuerde que nos encuentra como Noticiero Hechos en Twitter y como Noticiero Hechos más en nuestro Facebook. Saludos desde ya nuevamente a todos los que nos siguen y que están informándose con Noticiero Hechos en nuestra transmisión en vivo en nuestras redes sociales. Hoy vamos con más información internacional con Manuel. Bien, gracias, Pamela. Vamos a hablar de otro país en conflicto. Hablamos de Venezuela. El diputado Luis Parra fue juramentado el domingo como presidente del Parlamento, que responde a Nicolás Maduro, por parlamentarios chavistas y disidentes de la oposición. Aseguró en su primera conferencia de prensa que la junta directiva que él encabeza es opositora a la administración de Nicolás Maduro. En Venezuela se agudiza la crisis política tras la elección de 2 presidentes del Poder Legislativo para el periodo que se inició este lunes. En ese contexto, el recién electo presidente de la Asamblea Nacional, con el apoyo del gobierno en disputa del país, el diputado Luis Parra, aseguró que su primer objetivo es iniciar una política de reconciliación nacional. El funcionario además explicó las interrogantes que hay sobre los votos de su elección. El tema del quórum son de los que hagan presencia en la Cámara, estén de acuerdo conmigo o no, en la votación. Son los que están. De igual forma, Parra criticó la postura de Juan Guaidó, destacó que para despejar dudas en las próximas horas dará a conocer la votación exacta de los que participaron, y agregó que lo ocurrido ayer está en el pasado. Vendrán nuevas votaciones y vendrán, por supuesto, nuevas decisiones dentro del Parlamento, donde cada quien dirá si tiene 100, si tiene 20, si tiene 30, si tiene 40. Queríamos transmitirle al país lo que ocurrió en mandato de esta Constitución, y vamos a seguir llevando adelante toda la lucha en el ejercicio de nuestras funciones para que el pueblo de Venezuela sepa y entienda que de ahora en adelante vamos a actuar de cara al país y no de cara a las cúpulas que obviamente querían secuestrar el Parlamento. Para este martes, tanto Luis Parra como Juan Guaidó convocaron a la primera sesión del periodo legislativo del año en curso. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y seguimos en la parte sur del continente. Al menos 16 personas murieron este lunes al chocar un bus con otros vehículos en el sur de Perú, en un accidente que dejó unos 40 heridos, entre ellos 4 turistas de origen brasileño. Ya se le
llamó la policía, ya están llegando. Al menos 16 personas murieron y unas 40 resultaron heridas la madrugada del lunes en el choque de un autobús contra otros vehículos en el sur de Perú. El accidente se produjo cuando el autobús se salió de su carril y se estrelló frontalmente contra 8 vehículos estacionados en la ruta Panamericana Sur, en la región de Arequipa. Autoridades señalaron que el exceso de velocidad habría sido la causa del accidente, pues el autobús iba a 106 kilómetros por hora, velocidad que supera los 90 kilómetros por hora autorizados en carretera. Los lesionados, entre los que figuran al menos 4 brasileños, fueron trasladados a hospitales de las ciudades cercanas de Nazca y Arequipa. Hay pacientes que requieren cirugías de más complejidad, cuidados intensivos, por un traslado aéreo van a ser evacuados. Según cifras oficiales, más de 1.100 personas murieron en 2019 en Perú por accidentes de tránsito, registrados con frecuencia en el país debido a las lluvias, el mal estado de las carreteras, la falta de señalización y el escaso control de las autoridades. Nos vamos con información acá en Centroamérica y les comentamos que más de 50 centroamericanos han sido retornados a Guatemala como parte de acuerdos de cooperación de asilo y pues se ha firmado con Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría no continúa el proceso. Mes y medio ha transcurrido desde que cobró vigencia el Acuerdo de Cooperación de Asilo, ACA, entre Estados Unidos y Guatemala, y suman más de 50 hondureños y salvadoreños que han sido retornados para continuar su solicitud de asilo en Guatemala. Sin embargo, la mayoría no sigue el proceso. De esas 52 personas, en nuestro registro solo hay 6 personas que han solicitado formalmente su estatus de refugiado o han solicitado el asilo. Sin embargo, de estos 6, solo 4 han continuado en el proceso. El resto de la población ha manifestado su interés en regresar a sus países de origen. Según Dubón, muchos de los migrantes han solicitado asilo sin tener una causa justificada y por eso prefieren regresar a su país de origen, de donde aparentemente salieron huyendo. Ya cuando están en Guatemala se confirma que realmente no existe ninguna persecución hacia ellos y aunque han planteado la solicitud de asilo, la misma no se puede sustentar porque no hay riesgos inminentes en su país de origen. Claudia González, quien trabaja como maestra, considera que Guatemala no está preparado para darle oportunidades a los migrantes retornados. Las oportunidades son pocas para los propios guatemaltecos, entonces creería yo que estaría bien que cada quien se quedara en su país, ¿verdad? Para las próximas horas se espera una fuerte cantidad de salvadoreños y hondureños que se sumarán a la cifra de retornados de Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más de Noticiero Hechos. Gracias por seguir acompañándonos en Noticiero Hechos, emisión estelar. Llegó el momento de informarles acerca de los deportes y Néstor Hernández nos comenta en la siguiente sección de deportes. Compañeros, amigos de Noticiero Hechos, vamos con la información deportiva a continuación. Arrancamos hablando de la primera división de fútbol, porque el Club Deportivo Águila perdió 2-0 ante Real España en un partido disputado en el Estadio Morazán en suelo hondureño. Se trata del primer partido de pretemporada del equipo negro-naranja, al que llegó con apenas 3 sesiones de trabajo. Águila ya tiene entre sus filas al delantero José El Chino Vizcarra, quien pudo disputar el encuentro, y está a la espera de Waldemar Acosta para llenar sus plazas vacantes para el torneo Clausura 2020. En el último certamen, el equipo terminó en el 5º puesto, pero fue eliminado en cuartos de final por Sonsonate. Santa Tecla ya tiene nuevo entrenador y ya arrancó la pretemporada de los Periquitos, al mando de Osvaldo El Pichi Escudero. Se trata del regreso del entrenador argentino, que tendrá su tercera aventura con los tecleños. Ya ganó el primer título de la historia del equipo y ahora regresa para enderezar la nave. Sin embargo, el equipo hasta el momento solo habla de salidas. Ya se fueron de Santa Tecla varias piezas importantes, como el guardameta Joel Pituca Almeida, el zaguero Roberto Domínguez, los volantes Gerson Mayén y Gilberto Baires, así como el delantero Armando Polo. Y en las últimas horas se conoció que el atacante salvadoreño Eric Rivera está a un paso de firmar con el equipo Aurora de la Primera División de Bolivia. Sería la 6ª baja del Santa Tecla para el torneo Clausura.
Club Deportivo FAS confirmó una nueva incorporación para los próximos 2 torneos cortos. Se trata del lateral derecho William Canales, futbolista de 24 años procedente del Independiente de San Vicente. Es la 4ª incorporación tigría para el próximo torneo, tras el arribo del guardameta Kevin Caravantes y los mediocampistas Walter Chihuila y Mayer Gil Hurtado. FAS trabaja de manera normal en su pretemporada, siempre de la mano del entrenador Guillermo El Memo Rivera. Muy bien, ahí teníamos nuestra sección de los deportes. Gracias a Néstor Hernández por siempre darnos un amplio resumen. Debemos actualizar de lo que está ocurriendo en el departamento de La Paz, específicamente en San Juan Nonualco. Ahí fue asesinado un elemento de la Policía Nacional Civil. De hecho, ahí tenemos la imagen y el dato de lo que ha ocurrido. Este agente ha sido identificado como José Domínguez Hernández. Él fue asesinado en el cantón Los Zacatillos, repetimos, en el municipio de San Juan Nonualco, departamento de La Paz. La información preliminar indica que fue atacado desde una motocicleta por presuntos miembros de estructuras criminales que operan en ese sector. En el hecho, el elemento policial resultó gravemente herido y murió cuando era llevado a un centro hospitalario. El agente, les repetimos, ha sido identificado como José Domínguez Hernández. Esa sería la primera baja de la Policía Nacional Civil en lo que va de este año 2020. Recordemos que en 2019 se reportaron al menos 27 asesinatos de elementos de la Policía Nacional Civil, hechos que fueron cometidos por grupos criminales. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más de Noticiero Hechos. Vamos a continuar con más de Noticiero Hechos. ¿Cuántas personas dicen que la agricultura no es para ellas, no es para las mujeres? Por el hecho de no tener tierra para cultivar, les contamos que en Santa Ana, ante esta situación, un grupo de jóvenes decidió producir hortalizas en los techos de las viviendas. Veamos más en nuestra sección Hechos del Agro. Con palas y otras herramientas en mano, estos jóvenes han prometido superarse apostándole al trabajo agrícola. Este día es para sembrar, pero antes deben llenar decenas de bolsas con sustrato preparado por ellos mismos. Bueno, lo que primero hacemos en el sustrato es tener los 3 factores principales, que es la tierra negra, que es la que le va a dar como la consistencia al sustrato. También tenemos cascajo o piedra pómex, que es la que le va a dar el factor de porosidad. Y tenemos también hojarasca o algún otro tipo de materia orgánica que le da el factor de retención de humedad y también la riqueza microbiana que va a alimentar a la planta y va a descomponer los elementos. La idea es seguir produciendo hortalizas. Y digo seguir porque ya lograron algunas cosechas. Pero aunque todo parezca normal, esta iniciativa es fuera de lo común. Se trata de huertos urbanos sobre techos. Curioso, ¿verdad? Una idea que para muchos podría ser descabellada. Sin embargo, estos jóvenes decidieron hacerlo realidad pensando en una alternativa para todos aquellos que no tienen dónde cultivar. Muchas veces nos hemos dado cuenta que la gente quiere implementar, poder sostenerse alimentariamente y busca una opción. Entonces nosotros hemos estado poniendo a pensar cómo podemos contribuir con la sociedad, ya sea urbana o rural, para que pueda sostenerse y cultivar sus propios alimentos. El huerto urbano lo encontramos sobre este agroservicio, en los alrededores del Parque Colón de Santa Ana. Los jóvenes confiesan que al inicio tenían miedo, pero evaluaron el peso que soporta el techo y dijeron, trabajemos sobre estas láminas. Han pasado varias semanas y de manera orgánica lograron cosechar hortalizas, hierbas aromáticas y hasta frutas. En esta zona era imposible pensar en la agricultura, porque todo está edificado. Pero vean lo que se logró. Esto, aparte del enfoque de aporte económico que le puede dar a la familia, también le da un enfoque de salud, porque la gente sabe lo que está cultivando. Usted va al mercado, compra tomates, compra verduras, no sabe si los fumigaron con tóxicos un día antes. Acá usted puede ir, cortar
sus hortalizas, sus hierbas aromáticas, hacer un té y estar seguro de que sus plantas las ha cuidado de la manera adecuada, están libres de tóxicos, libres de agroquímicos y que lo que usted le va a dar a sus hijos, lo que usted va a consumir es un producto limpio y saludable. Están aprovechando cualquier espacio. Por ejemplo, estas plantas en vasitos desechables serán colocadas en viejos ventanales. La idea hasta les permitirá reciclar, dicen emocionados, los ahora llamados agricultores de las alturas. No necesitamos un espacio que tenga tierra, no necesitamos un gran lugar, sino que simplemente en el techo, si tenemos un espacio pequeño en nuestra casa, un jardín chiquito, ahí se puede implementar ya sea cultivo de tomate, pepino, zanahoria, cebolla. Todo marcha bien. Y lo mejor es que el huerto urbano está creciendo. En pocos días se espera que más techos de la zona luzcan cubiertos de cultivos, porque los vecinos ya dieron el visto bueno al comprobar que de manera ingeniosa pueden comenzar a producir sus propias hortalizas sin necesidad de tener terreno de sobra. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. La necesidad definitivamente que es la madre del ingenio. En Asia, en muchos lugares donde pues hay poco espacio, pues se cultiva en los techos, se cultiva en cualquier espacio que se tenga libre, considerando pues que hay necesidad de consumir productos que sean orgánicos. Claro. Y nos parece una excelente idea lo que están implementando estas personas allá en la zona occidental y esperemos que después sea reproducida, solo que antes cerciórese que el techo esté bien asegurado. Así es, eso comentábamos nosotros también acá con Manuel, que eso es muy importante y a tomarlo en cuenta, seguir este ejemplo. Sería muy bueno también consumir los mismos... Los productos que hacen, que digamos que producen ellos. Exactamente, así que ahí teníamos esa idea y felicidades a estos jóvenes. También queremos comentarles que formar profesionales de manera integral al servicio de la sociedad civil es uno de los objetivos del cuarto curso de ascenso de la Policía Nacional Civil. Conozcamos más. 1973 agentes de la Policía Nacional Civil aspiran a categoría de cabo dentro de la institución policial. Serán preparados en conocimientos de seguridad pública en un contexto de renovación, buscando estrategias para el desarrollo de su trabajo al servicio de la población. Que esta convocatoria de agentes a cabos se va a ampliar hacia los 2.500. Es decir, que estaremos cada 2 meses ascendiendo o dando el curso para ascenso de agentes a cabos. Porque lo que nos interesa es justamente, como dije, reivindicar los derechos de toda la corporación policial. Aquí hay gente que tiene entre 20 y 25 años del servicio policial y nunca se les había dado la oportunidad para poder venir a desarrollarse profesionalmente. Las autoridades aprovecharon para agradecer el compromiso que han tenido cada uno de ellos para el desarrollo del Plan Control Territorial en su primera y segunda fase. Dejaron en claro que el pago de sus bonos para este año está garantizado. Ahora, este mes, a nivel general, todos los miembros de la corporación policial recibirán un aumento a su salario de $100. Como lo dijo el presidente de la República, antes de finalizar el año pasado, en la actividad donde lanzamos nuevamente la policía rural, que se les iba a dar en bono, para que no tuviesen que aplicárseles descuentos al salario. Es decir, que este mes todos ustedes verán un incremento líquido de $100 en su pago. Se espera que este curso de ascenso finalice en 6 meses. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Llegamos al final en este lunes 6 de enero de 2020. Les deseamos un feliz Día de Reyes. Esperemos que no les haya salido en la rosca el A mí bebé. me salió, yo debo pupusas en el programa de Pop 12 para el próximo viernes. Bueno, llegamos al final. Que descansen. Buenas noches.